Nos encanta pensar que hubo un tiempo mejor, uno en el que la gente se vestía mejor, los cafés eran más tranquilos y las conversaciones más inteligentes. Que antes todo tenía más encanto, más pausa, más sentido. Pero quizá lo que echamos de menos no existió nunca. Tal vez esa nostalgia sea solo un espejismo cómodo, una postal retocada de un mundo que jamás fue tan perfecto como lo imaginamos. Porque la memoria tiende a editar el pasado con la precisión de un director manipulador. Corta lo aburrido, sube la luz donde conviene y deja fuera todo lo que no encaja con el relato que queremos creer en el momento. Sin embargo, hay que admitir que hay algo bonito en esa ilusión, en seguir buscando ese mundo perdido, aunque sepamos que no estuvo nunca del todo ahí. Mi invitado esta semana es Tao Platón, enólogo, químico de formación, estudiante de filosofía en sus ratos libres, lector voraz y fiel seguidor del Palencia baloncesto. Odia cuando en los libros alguien dice caldo para referirse a un buen vino, y en el podcast habla de falsas nostalgias de mundos que nunca existieron. Se me quedó grabado eso. Porque el vino puede ser un buen motor y generador de nostalgia. ¿Quién no se acuerda de ese vino que tomó por primera vez en no sé dónde, con el sol cayendo, el mar al fondo y la mejor compañía para compartirlo? Si ahora viéramos un vídeo de ese momento, probablemente o inevitablemente nos decepcionaría. Y si volviéramos a beber aquel vino, tal vez no lo reconoceríamos porque no estaría a la altura de nuestros propios recuerdos. Pero claro, ¿qué sería de nosotros sin esos recuerdos convenientemente adulterados? La clave, supongo, intuyo, está en darse cuenta de ese trato que hemos hecho con el pasado y darse cuenta de que tratar de revivir los recuerdos es como intentar volver a meter la pasta de dientes en el tubo. Un esfuerzo tan estéril como inútil. Bienvenidos una vez más al Hotel Jorge Juan, el lugar donde todavía hablamos de las cosas que quizás nunca existieron. Nos tomamos un chisporroteante, burbujeante y refrescante Seagram's tónica con Tao Platón. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. ¿Qué tal estás, Tao? Muy bien, y encantado de estar aquí. Estoy flipando de estar aquí en el Hotel Jorge Juan, la verdad. Eres director técnico de Península Vinicultores y además también tienes una newsletter que te leo habitualmente, en las que escribes reflexiones de periodicidad irregular sobre vino y alguna otra cosa que siempre acaba en vino. Sí. Escribo un poco menos desde que colaboro ahí con El País. Me llamo Almudena para escribir alguna columnilla de vez en cuando, entonces se me acaban un poco las ideas, pero sí, escribo cosas que acaban en vino o escribo de vino que acaban en cosas de la vida, ¿no? Porque al final creo que todo tiene su relación y todo confluye en nuestras inquietudes particulares. ¿Sí? Y eres un muy buen... me gusta mucho leerte sobre vino. Aquí he tenido varios invitados que han venido a hablar de vinos y yo siempre les digo que yo no me considero que sepa demasiado, ni soy un gran conocedor de vinos, pero sí que me gusta la gente que sabéis transmitir esta pasión por el vino y que sois buenos divulgadores, que le quitáis a veces esa, mucha gente dice, pomposidad que hay en el sector o lo que fuera,
y que hay una frase que me gusta mucho de Chesterton que le encantaba a Borges, que decía: no hay nada peor que un laberinto en el que no hay un centro, ¿no? Pues a veces con el vino ocurre eso, ¿no? Que son tantas ideas, conceptos, es un mundo a veces complicado, sofisticado en cuanto a que son muchas cosas técnicas en las que hay en juego, muchas personas involucradas, pero que a veces se vuelve un laberinto del que no conoces el centro. Sí, sí, es que para mí es la cosa más emocionante o maravillosa que hay en esta vida, es el vino, ¿no? No solo por el producto en sí, sino todo lo que conlleva, toda la relación con el sector primario, que me encanta. Y al final es mi oficio, y creo que todos necesitamos tener un oficio o una afición, algo que hacer con las manos o que ocupar la cabeza. Y siendo tan maravilloso para mí, pues todo lo que leo, todo lo que veo, todo lo que vivo, al final lo traslado ahí, intento explicar el vino a través de lo que yo siento por él, ¿no? Y es un poco lo que hago en la newsletter o en mi vida o en las columnas que escribo. Difícil a veces saber, porque es un mundo donde hay gente muy novicia, que no tiene ni idea, y otras que son muy expertos, y a veces colocarte y es qué escribir, Sí, ¿no? ¿A quién dirigirte? Sí. Y esto lo estuve hablando el otro día con una amiga periodista, con Raquel Pardo, y creo que lo voy a coger como uno de los statements de mi vida, y es que una buena historia da igual si es una buena historia o si es un buen concepto o si es una buena reflexión, da igual que sea un experto o un novicio, que les va a gustar a los dos. Entonces eso es lo que intento un poquito. Sí, pero por ejemplo, escribiste una en El País hace poco que tuvo bastante eco, una reflexión de estas que dices que se pueden leer de varias maneras, ¿no? Que decías: los jóvenes beben menos vino, brindemos por ello. Que Sí. era es un poco, tiene un título provocador en el buen sentido, que te hace pensar, o dices que aparente contradicción. Es que el sector está mal, el sector del vino está mal, el sector del vino necesita una reestructuración profunda. El sector del vino el vino ya no es un alimento que nuestros abuelos consumían durante la comida en el campo trabajando porque eran calorías, el vino es otra cosa. El ocio ha cambiado, los jóvenes se relacionan de otra manera, el vino tiene que ocupar su lugar, ¿no? Y entonces hay mucho, y en este proceso de cambio y de malas noticias, el sector se está volviendo loco y están desesperados. Yo veo mucha gente desesperada. Cualquier propuesta les parece bien con tal de que los jóvenes beban vino. Y los jóvenes lo que tienen que hacer es estar tranquilos, ser jóvenes, ganarse la vida, ganarse su dinero, y ya llegarán al vino si les ofrecemos algo atractivo. Pero no intentemos prostituir este producto maravilloso para a ver si nos podemos acercar a 4 jóvenes de fiesta, ¿sabes? Entonces... Es que no hay nada peor, lo pensaba a raíz de tu artículo y era una idea que yo vengo barruntando, ¿no? Que para mí no hay nada más sospechoso y turbio que cuando alguien de un puesto de marketing o lo que sea habla de generación Z. Vamos a acercarnos a ello, porque tiene un concepto como de depredador, casi de están ahí en la jungla y vamos ahí a acecharles. Qué horror los del marketing, qué horror los del marketing en LinkedIn. Es horroroso, ¿eh? Es horroroso porque te quieren vender algo que nunca han vendido, ¿sabes? Y al final luego segmentar. Sí que es verdad que las generaciones... Yo no soy experto en marketing, ¿eh? Esto es lo que al final veo o leo por inquietud. Pero es verdad que las generaciones tienen cosas distintivas y cosas que les hacen iguales. Y las generaciones, no sé a quién se lo leí hace mucho tiempo, decía: las generaciones se parecen unas a otras cuando empiezan a tener dinero, ganarse la vida y tener hijos. Al final la generación Z, cuando tenga hijos, puedan pagarse un piso o alquilar un piso e invitar a gente a cenar a casa, monten una familia y demás, pues al final posiblemente encuentren el momento del vino. Pero antes, si no tienen dinero para nada, vamos a dejarles tranquilos. Sí, no, pero aparte también es como... Creo que una herramienta muy poderosa a veces es precisamente dar la espalda al grupo al que realmente te quieres dirigir, que puede sonar extraño o contradictorio, pero así ha funcionado muchas veces el mundo de la publicidad y demás, ¿no? Que si tú te estás dirigiendo de manera frontal y deliberada a alguien, generas el efecto contrario, ¿sabes? Sí. A mí me gustaba ver cosas y decir: yo un día quiero aspirar a eso, o quiero ser, o quiero que me traten como a un mayor, o quiero acceder a ese mundo que ahora mismo se me escapa. Y por eso cuando me infantilizan cosas o hacen cosas para rejuvenecer y cambios de cara, lavados de cara, me parece sospechoso, por lo menos. Sobre todo cuando hablan de
falsas, de falsas nostalgias de mundos que nunca existieron. Los jóvenes ya no beben vino. ¿Cuándo han bebido vino los jóvenes? Yo bebía vino, mucho vino. En mi grupo de amigos ahí en el pueblo, el consumo de vino per cápita era muy alto, pero era mezclado con calimocho los fines de semana en un modo de consumo que yo no lo quiero. O sea, yo no quiero que el sector se salve con ese modo de consumo, que es como yo consumía vino de joven. Luego ya empecé a consumir de vino de manera más consciente, otro tipo de vino de manera consciente. Yo quiero que el joven llegue a eso. Y si no llega siendo joven, llegará siendo adulto o menos joven, claro. Pero llegará. Pero ahí es donde tiene que llegar, no a lo otro. Lo otro me da igual. Yo no quiero que compren vinos de €1 el cartón para mezclarlo con un refresco. No lo necesitamos. Sí. Y hace poco vi un anuncio, por ejemplo, de una cosa de un banco que salían 4 chicos que se van a comprar un disfraz en casa de los padres y que parecía deprimente, ¿sabes? Como, digo, que lo que quieren ver esa gente de su edad es una proyección de ellos mismos, no luego, teniendo estabilidad, teniendo independencia. Yo a veces pienso que soy joven y ya creo que no me consideran. Voy a los exámenes de la UNED y demás y veo a toda la chavalada y me siento... Y luego veo a un mayor y digo, ¿qué era este aquí con su edad? ¿Sabes? Pero soy yo el de... Ellos están pensando lo mismo de mí. Y hay una cosa que esto, cuando hablamos de los jóvenes y el vino, es que no les dejamos hablar tampoco. ¿Sabes? Hablamos por ellos, ¿no? Lo que tenéis que hacer los jóvenes es esto, y os voy a hacer un producto para que os guste. Y en cambio, nunca hacemos el ejercicio de sentarnos con ellos y decir, ¿por qué el vino no está en tu vida? Porque la gente que ha hecho esa pregunta, ¿por qué el vino no está en tu vida? La respuesta que ha obtenido es, el vino tiene muchas cosas muy interesantes, no es nuestro momento, no está en el momento de nuestra vida, pero llegará. Entonces dejémoslo. Sí. Y luego el vino tiene una cosa que a mí me parece fascinante cuando he conocido a gente que trabaja en bodegas, que trabaja en el campo, o que amigos que son muy aficionados y muy conocedores, que el vino es un motor de generosidad. O sea, que me parece muy interesante eso, cómo la gente quiere compartir lo que ha hecho, lo que ha descubierto, lo que ha conocido, lo que ha producido. Y le sale de dentro ese momento desde una cena y contarte una historia, compartirla y luego aparte compartir esa botella que parece muy bonito. Gente que tiene botellas increíbles a lo mejor y te las comparte contigo, que eres un auténtico neófito, pero lo hacen. Es que el vino, hay muchos momentos de consumo. A mí el momento de consumo favorito mío, preferido, es el de compartir una botella. Una botella que has elegido, que has guardado por algo y compartirla, no hay nada mejor que eso. Y luego entre los productores hay una cosa también que yo lo llevo pensando mucho tiempo, ¿no? Los productores somos del sector primario. Yo ando entre dos mundos, pero al final es el sector primario. Tú cuando vas a un pueblo, no sé si tienes pueblo. Sí. Tú cuando vas Polanco, a un pueblo, Cantabria. Cuando vas a un pueblo, la gente va a tu casa y te lleva lo que tiene. Los tomates. Las peras, ¿no? Las manzanas, lo que ha tenido. Mi mujer trabaja con alcaldes allí en la Diputación de Palencia y cuando van a visitarle los alcaldes le llevan algo. Toma, los huevos de mis gallinas. ¿No? Y hay algo en el sector primario de compartir lo que produces, de pequeñas comunidades que comparten lo que tienen, que yo creo que el productor de vino lo lleva muy dentro. Esto es una teoría que no tiene ningún respaldo científico. Aquí venimos a divulgar ese tipo de teorías sin respaldo científico. Esas son las teorías que mueven el mundo. Y teorías sin respaldo científico. Eso es. Pero yo creo que hay algo dentro del sector primario. Este es el esfuerzo de mi trabajo. Todavía hay resquicios de pequeñas comunidades que se necesitan entre ellos y que necesitan compartirse cosas para poder sobrevivir. Y yo creo que hay resquicios de eso, ¿no? Hay algo ahí también que me fascina mucho del tema del vino, que es, por ejemplo, el perseguir momentos que quieres intentar replicar y que no siempre consigues, ¿sabes? Cuando la gente te cuenta un recuerdo que tenía de una botella que se tomó en no sé dónde, de ese vino que descubrió, y que a veces, bueno, en este libro, ¿no? Sí, Siénteme a Romanet Conti, sí. Que lo ha editado la editorial Cinco Tintas, maravillosa edición, la verdad, que habla un poco de eso, ¿no? De a veces ese miedo a como lo que dicen, ¿no? De no puedes volver donde fuiste feliz, ¿no? Sí. Es que las grandes botellas son grandes botellas por el vino en sí o por el momento vital tuyo en el que lo abriste o con quién lo abriste. Intentar replicar eso es muy difícil. Es que es como...
no creo que se consiga. Creo que se consigue con otras cosas, ¿no? Pones una canción que te rememora algo y escuchas la canción y vuelves a ese momento. Pero con la botella yo creo que esperamos que sea igual y a lo mejor no lo es. Yo no lo hago, por si acaso. Yo hay botellas... Yo, por ejemplo, la botella que más me ha gustado en mi vida por el momento en el que abrí el vino, un Clos des Goisses del 90 y algo, nunca he vuelto a beber Clos des Goisses, es que no quiero volver a beberlo. Censurada ya, ¿no? Sí. Proscrita esa... Sí. No, pero da gusto hablar con vosotros porque, ya te digo, en un mundo que es como el del vino, que es... pues que te puedes enredar, ¿no? En todas las denominaciones, todo... Pero es una forma también de descubrir el mundo, ¿no? Y de conocer una geografía y conocer incluso, ¿no? Todo eso, lo del terreno a mí me parece muy fascinante, ¿no? Cómo en un sitio escarpado puede salir un vino estupendo, cómo de aquí sale el suelo es diferente porque las propiedades son parecidas a otra región que hay en Francia. Eso me parece muy, muy, muy loco. Es que yo creo que lo inabarcable del mundo del vino es la cantidad de capas superpuestas, ¿no? Es como una muñeca de estas, una matrioska donde vas sacando capas y depende con cuál te quieras quedar, ahí te quedas. Y puede haber un simple disfrute, estoy bebiéndome una cosa que está rica, me gusta, y puedes llegar culturalmente a mucho más o intelectualmente a mucho más. Y cuando llegas a ese punto en el que el vino... para ti ya no es solo una bebida de disfrute, que también, sino que tiene un componente estético y tiene un componente cultural y tiene un componente histórico, yo creo que se convierte en una obra de arte en la que tú estás disfrutando. Y ese es el componente que a mí me gusta. Entonces sí, tú abres un vino que tiene mucha personalidad y tiene personalidad y es único por el sitio donde está, ¿no? Abres un Barolo y solo puede ser Barolo, o Barbaresco, pues. Pero ahí estás en el Piamonte y te evoca el Piamonte, no puede ser otra cosa, eso es mágico. Sí. O abres un vino que tiene su personalidad por cómo lo ha elaborado una persona particular. Y es él elaborando un vino. Solo puede ser él, es su firma. Joder, y es como ir en una galería y de repente ver un Tintoretto y verlo de lejos y decir, sé que es un Tintoretto. Es que no puede ser otra cosa, ¿sabes? Sí, porque ves detalles, técnica, ves también incluso se ponen en juego los olores también, eso me parece muy, muy, muy fascinante cuando he estado con amigos que llevan cada uno una botella y la tapan. Entonces cada uno tiene que un poco adivinar de dónde viene, ¿no? Y eso es increíble, de cómo la gente te puede acotar con una precisión increíble, como estos frikis de Instagram que se dedican a geolocalizar solo con un fotograma en qué lugar del mundo está eso. Pues eso llevado en vino. Y se me hace igual, ¿eh? Y es la mismo método, porque yo les he visto que me salen, no sé qué tipo de algoritmo tengo grabado, que me salen de vez en cuando. Y es el mismo método deductivo, Exacto. Porque ellos van buscando detalles y van haciendo un funnel, ¿no? Van estrechando el cerco sobre lo que puede ser, y en el vino es lo mismo. Vas analizándolo y estrechando el cerco sobre lo que puede ser, y normalmente no es, porque somos bastante malos y es muy difícil, pero cuando das con ello es como una satisfacción de ego increíble. Sí. Y luego hay otro tema del vino que me parece increíble, que tú que además que has estudiado, o sea, que estuviste muy interesado en el mundo de la química y que de algún modo lo has aplicado a lo que haces ahora como etnólogo, me parece muy increíble la idea de que a veces algo supuestamente malo hace muy bueno un vino. O sea, me refiero, por ejemplo, malo me refiero lo del noble rot, ¿no? Sí. Lo de la... sí. O cosas, o reacciones que a lo mejor incluso que viene bien, ¿no? El moho, dice, ¿no? Sí. Bueno, el Nobel rot es la botrytis, que es un hongo que infecta la uva, que tiene que tener en unas condiciones climáticas particulares, en lugar de pudrirla, que es la podredumbre gris, genera una podredumbre noble que llamamos, ¿no? El micelio atraviesa la piel, seca la uva y con eso se hacen unos vinos maravillosos. Y luego, por ejemplo, hay uno que yo siempre pongo de ejemplo, que es el antivino científico en la antivinología, que son los vinos de Madeira, que me encantan, que son uvas súper verdes, vendimiadas prontísimo, fermentadas, se para la fermentación con alcohol, se les deja dulces y se les pone al calor de los canteiros, que son las antiguas salas de barricas sin climatizar en el clima de Madeira, y el vino resultante después de 20 años es increíble. Dices, es que esto es en contra de toda la lógica. Sí, los accidentes felices, de algún modo. Sí. ¿No? Que a veces ocurre, ¿no? Hay incluso, de algún modo, el famoso
velo de flores, también un poco eso, sí, ahí ¿no? no sé si ahí tengo varios amigos expertos, pero puede ser eso también. En otros sitios, por ejemplo, el velo de flores es un defecto, es algo que intentamos evitar, y en otros lados, en otros lugares, forma parte de su identidad, sí, claro. O sea, que por esas cosas de situaciones en las que crees que a priori puede ser malo, pero se convierte en algo que hace un vino especial y único, y lo delicado de ese momento de que no pasarte o quedarte bien ahí, es increíble. Pero yo creo que la fermentación es eso, ¿no? Yo me les imagino, había alguna vid silvestre y ellos estaban, los humanos de aquella época, pendientes de comerse el fruto y algún fruto no se lo comieron y aquello fermentó en algunas circunstancias y el resultado de algo que parecía que se había estropeado es una cosa maravillosa. Maravillosa tiempo después de mucha técnica y mucho control, ¿no? Bueno, incluso dicen que el champán fue como casi por accidente, ¿no? También de eso, eso dice una leyenda urbana. Sí, yo creo que hay mucha leyenda, sí. Pero sí, una refermentación. Venimos a poner leyendas. Esto es como lo de Liberty Balance. Lo que sí que está claro es que eso es. Lo que sí que está claro es que a Don Periñón lo que le pidieron era que evitase las refermentaciones. Y sí que forma parte de un accidente. Lo que pasa es que el primer espumoso método tradicional en botella, las primeras textos en las que se habla de eso es británico, el autor, no es francés, pero puede ser también. Yo creo que sí, nacería como un vino que separa la fermentación, se embotella con azúcar y luego cuando llega el calor de la primavera refermenta y lo que tienes es un vino espumoso dentro de la botella. ¿Sí? Y, por ejemplo, también creo que a veces se habla del vino como por un tema de precio, ¿no? Como una barrera de entrada. Pero ahí creo que se comete un poco de injusticia, ¿no? Porque te quiero decir, a veces se habla de... No se pone en duda gastarte dinero para la Champions League, yo primero, o sea, para una final de Champions League, o para un concierto de quien sea, o para algo así, pero para una botella de vino parece que está como mal visto, ¿no? Que es como demasiado frívolo o demasiado... te pintan como el dios Baco ahí, ¿no? Como entregado a los placeres terrenales. Sí, no hay nada mejor que el placer terrenal. Es que vivimos para eso, para el placer, ¿no? Si quitamos el placer de la ecuación no nos queda nada. Puede ser. Y creo que tenemos varios estigmas. Uno de ellos es que el vino en la cultura mediterránea ha formado parte del alimento, ¿no? Se hacía en casa, lo tenías, lo bebías, era tu alimento. Y ahora cuando ha cambiado a ser otra cosa, algo de placer, pues entonces hay como una generación o dos generaciones todavía que no entienden ese salto, ¿no? Mis suegros no lo entienden lo de una botella de 50 euros, no lo entienden. Para ellos era el vino que se hacía en el pueblo. Y luego el vino no es barato tampoco, ¿no? Nosotros hacemos un vino pues bastante económico que yo supongo que en un supermercado británico lo tendrán a 9,99 libras, que yo creo que es un precio a partir del cual se puede empezar a comprar vinos dignos. Y si ves la cesta de la compra de alguna ama de casa que esté por allí, a 9,99 no ha comprado muchas cosas ese día. Igual algo de carne, pero no creo que haya comprado muchas más. Entonces, barato no es. Y no puede ser barato, ni tiene que ser barato. No, es lo que dicen, ¿no? Que queremos un mundo también más... queremos que haya más artesanía y queremos menos contaminación y todo esto, pero luego, por ejemplo, no quieres gastarte para cuando la gente cultiva algo sin químicos, que puede estar sujeto a granizos y a heladas, hay gente que vendimia a mano, que vinifica, que almacena, que embotella, que comercializa, que vende, pues sin venderse, vender sin venderse, que es complicado, y ahí nos ponemos más tiquismiquis, ¿no? Sí, es que a veces no entendemos lo que tienen que valer las cosas. A veces no llegamos, ¿eh? A veces hay gente que no llega y evidentemente a mí cuando se habla de los tomates ya no saben a tomate es que no estás comprando el que tienes que comprar. No, los tomates ya no saben a tomate. Donde tienes se ha convertido ya en una especie de cliché. Es un cliché tremendo que la gente de los pueblos, cada vez que lo escuchamos miramos con cara rara como pues en mi pueblo sí que saben, vente a la huerta. Pero las cosas tienen que valer lo que valen. Y si no puedes porque la vida no te da o si no quieres gastártelo, no compres vinos muy baratos, porque sean los que puedes acceder. No son sostenibles, no deberían de producirse, no deberían de existir, no te van a aportar nada que te pueda aportar otra cosa. Y si no puedes comprar un libro porque es muy caro, tienes bibliotecas
Y si no puedes comprar un vino, busca otra cosa. Pero el vino tiene que valer lo que tiene que valer. No estoy hablando de 200 euros, pero hay límites hacia abajo que no se pueden cruzar. No estás hablando de Romanée Conti. No estamos hablando de Romanée Conti ni nada por el estilo. No, pero es verdad que creo que la pasión por el vino a veces te llega sin avisar, ¿no? El conocer. A ti te llegó un poco tardíamente, ¿no? A mí me llegó súper tardío. Yo quitando el calimocho, yo no bebía vino hasta muy tarde. Yo creo que el primer vino que yo me bebo es en un bar de Valladolid, de la Plaza de la Antigua. Fíjate lo que te voy a decir, después de una manifestación del 1 de mayo, que eso es otra, ¿sabes? A los que estábamos así un poco metidos en ese tema, nos gustaba que el 1 de mayo reivindicar, pero que el bar estuviese abierto para ir luego a tomar un vino. Y pues 20 y pico, 20 y pico, 20 y muchos a lo mejor, 25 tranquilamente, 24, 25, la primera vez que yo bebo un vino en un bar. Por eso digo que a los jóvenes hay que dejarles que lleguen, que llegarán. Hay que ofrecerles algo que sea chulo, que sea algo que vaya con sus principios o con sus inquietudes, que se lo podemos dar, ¿no? El vino ofrece muchas cosas para gente que tenga inquietudes culturales, inquietudes estéticas, históricas, que esté concienciado con cómo se producen las cosas, con la artesanía, con el medio rural, con muchas cosas. Pues el que tenga esas inquietudes llegará. Vamos a ofrecerles eso, que van a llegar. Y si no llegan, da igual. ¿Qué bar de Valladolid Yo era? creo que este cerró. Este estaba... Porque la antigua... No, el postal está un poco más en Correos. Que es increíble el señor que está ahí. Que está todo lleno de carteles de... El postal, yo iba mucho a la tortilla de patata. Hombre, buenísima tortilla. Y sabes que tenían un... Y muy buena cecina. Sí, y no sé si siguen teniendo, pero tenía una pizarra de vinos fuera. Y todo eran Riojas... Riberas, perdón, y había un Rioja. Y yo entraba por la puerta y decía, ponme, y decía el Rioja. Y entonces ahí te llevabas la contestación, porque tú buscabas la provocación. A ti te voy a abrir la botella. ¿Y luego qué hago con la botella? Digo, pues no lo pongas en el cartel, joder. No, es un señor súper gruñón, entrañable, sí. Pero que está todo lleno de carteles de los abrigos no se dejan ahí. Sí, podía tener un... Aquí no tenemos... Podía tener un specialty coffee en Madrid tranquilamente, con la mala leche que tiene, ¿sabes? Aquí no, me encantaba uno que ponía, aquí no tenemos Nestí ni cosas de esas. Era su obsesión, era que la gente no le pidiera un Nestí. Era su caballo de batalla. Pero la tortilla es maravillosa. La tortilla muy buena. Yo cada vez que voy tengo que parada obligatoria. Tao Platón es un nombre... Tao es mi nombre, Platón es mi apellido, González es el segundo apellido, que no lo uso mucho, porque teniendo Tao Platón, ¿para qué voy a poner González? Que luego... mi familia es una familia, mi mujer dice que es una familia desestructurada. Bueno, yo con la familia de mi padre no tengo mucho trato, pues la vida, no nada malo, pero la vida no tengo mucho trato. Yo soy de la familia de mi madre, pero no uso el González, uso el Platón, porque me parece como un desperdicio, ¿no? Utilizarlo. Sobre todo cuando viene antes de... Cuando viene antes Tao, sí. Claro, me parece más que te ponen un nivel que cada vez que vas a hablar ya la gente dice, cuidado. Me imagino estudio en la UNED, filosofía. Me imagino al profesor que recibe mi examen como diciendo, ¿qué hostias es esto, tío? Tao Platón, ¿pero qué es esto? ¿A qué juega? ¿Sabes? Historia de la filosofía antigua 1. Tao Platón, hostia. Claro, aparte es que no puedes plantarte con un 5,5 ahí. Claro, hay que ir a tope. Tienes que ir a estar al nivel de hay que ir a discutirle en las tutorías, ¿sabes? Aquí tenemos, Tao, la tradición de un cuestionario Proust. ¿Te parece que te lance algunas preguntas para saber más de ti? Vamos. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Uy, esto me trae problemas familiares en casa. Porque mi mujer piensa que la felicidad es activa. Hay que hacer cosas para ser... Estamos felices, hacemos cosas. Y yo pienso que la felicidad perfecta es no hacer nada. Es el primer fin de semana en el que he acabado la vendimia, toda la uva está vendimiada, está fermentada y no tengo que pensar... Ya pensaré en lo siguiente, pero hay un día que no tengo nada que pensar y estoy en casa leyendo un libro mientras los niños juegan y demás, sin hacer nada. Ese es el día feliz de mi vida. Que me gusta esa reflexión sobre la felicidad es activa o inactiva. Sí, es verdad que el mundo se podría dividir así un poco, ¿no? Entre amantes de perros y gatos y felicidad activa o felicidad en estado de reposo. Sí, yo estoy contigo, yo soy más de estado de reposo. Además, lees mucho y compartes sobre libros. ¿Qué te has leído últimamente te haya gustado? Estoy flipándome mucho.
Claro, es que aquí ya va todo relacionado con la Odisea, tío. Ahora mismo. Tienes la misma edición que yo, de Blackie Books. Eso me ha generado alguna discusión con un amigo que no entiende que hayan quitado el número de los cantos y que lo hayan hecho en prosa y demás. Es una traducción de un inglés polémica en cuanto a generar. Pero me está flipando. Además, me veo tan representado, ¿sabes? En todo. Soy Ulises, entonces... Buah, es que Ulises es literalmente yo. Sí, eso es lo que pienso. Digo, llegan a la isla de los... Es que es la isla de los feacios. Ahí he estado yo, joder, ¿sabes? Y todo. Ahí me abrí un vino. Bueno, además va a hacer una película... ¿No? La Richard... no, va a hacer Nolan. Vale. Creo que va a hacer Nolan la película de la Odisea. Sí, que vi algo el otro día, sí. Pues, que me encanta este momento en el que... Pues a ver a quién ha elegido para interpretarme. No sé quién es él, ¿sabes? Que va a ser mi biopic. Sí. Pero me gustan estos directores de cine que de repente en un momento ahí dicen, mira, vamos a ir ya a tope. A ya lo no grande. Se puede ir con menos. Ya hay que la llegar Odisea, ahí. llevarla al cine. Ya está. 10 años de viaje. Algo que no soportas y en lo que te fijas especialmente cuando vas a un sitio a comer o a beber. La mala educación con los camareros. No lo soporto. ¿Sabes? La intransigencia con los camareros no lo soporto. Yo creo que hay que haber estado, todos teníamos que haber estudiado la carrera trabajando de camareros para saber lo que hay ahí. Luego, cuando hay un camarero que es malo, agresivo, o hay que ponerle en su sitio, pero no hay que pagar tus problemas con ellos. Ya, y es verdad que a veces se observa, ¿eh? Sí. Sí. Gente así un poco... Gente un poco... así, de malhumorada o lo que sea, que tratan mal al... Sí, eso dice mucho de ti, además. ¿Cuál es ese bocado perfecto y preferido que nada puede competir? Venimos a teorías sin base científica y tópicos manidos, ¿no? Pero las croquetas de mi madre, porque mi madre sí que las hace bien. El resto de la gente, no como los otros que lo dicen. No pero como las otras madres. Sí. ¿De qué las hace? De jamón, no hay otra, ¿no? No hay otra posibilidad. No tengo ni idea. Tienen que ser así. Yo, fíjate, no me considero tan croquetero y estoy abierto a ser influido por las croquetas de la madre de quien sea. O sea, no. Además, mi madre nunca hizo croquetas en general y entonces cuando presumís de vuestras madres, yo estoy abierto a... Mi madre hace una de cocido fenomenal. Vamos a... Yo he leído, leí tu libro en mi luna de miel y hay algún pasaje, creo que tu madre llevándote en el coche y poniendo música o algo así. Me caía muy bien tu madre, pero ahora veo un punto raro no hacer croquetas a sus hijos, ¿sabes? No, y fíjate, y tampoco he tenido abuelas que me hayan hecho nunca una tortilla de patatas, ¿sabes? Son mundos curiosos. Sí. ¿Un primer sitio en el que comiste fuera o que, pues como que has mencionado, hecho de restaurante o cafetería que guardas con mucho cariño? Yo no tengo una relación... Mis padres son de una generación de hosteleros que estaban todo el día trabajando, entonces no salíamos, no tenían días libres, no salíamos, no hacíamos nada, pero había un sitio nosotros vivíamos en Plencia ahora, y en la playa de Gorliz abrió fugazmente una pizzería, que es la primera pizzería buena a la que me lleva mi padre y tal, y era como, ¿sabes? Se llamaba Pomodoro, no sé dónde estarán los dueños, que fue hace muchísimos años, y la tengo ahí como súper grabada. Sí, como de que algo que te llama. Igual la pruebo ahora y me parece una mierda, pero aquello de niño con tu padre que nunca se alía insuperable. Insuperable. Ese Sí. queso que se alargaba, ¿sabes? Era como... Eso yo, fíjate, es lo que más he hecho de menos en algunas pizzas hoy en día. El queso que se alarga. Sí. Que el otro día alguien compartió en redes que decía, llevo persiguiendo, salía un fotograma de una serie de dibujos animados de Goofy. Y decía, salía una pizza como con extra de queso, se alargaba. Y decía, llevo persiguiendo esta pizza 20 años sin encontrarla. Sí. Es verdad que yo el extra de queso es lo que más echo de menos en esa pizza que se alarga. Sí. Pues esa, ahí en la playa de Gorliz. Qué bueno. ¿Una cualidad que no soportes en los demás? Uy, yo soy muy castellano, muy gruñón y muy asocial. Yo supongo que... La falsedad. Yo creo que la falsedad. Prefiero tener un enemigo de cara que un amigo falso por la espalda, ¿no? Yo creo que es eso. Sí. ¿Y una cualidad que no soportes en ti mismo?
una cualidad que no soporto de mí mismo, yo creo que me voy a poner el papel de mi mujer, que es quien me soporta. No expreso mis sentimientos, no expreso mis momentos de felicidad, ni no expreso el amor, no Los expreso... comprimes. Y lo doy por hecho, ¿sabes? Es como, claro que te quiero si nos hemos casado y tenemos 3 niños y no nos hemos divorciado, ¿sabes? A las pruebas me remito. Claro, esos son, ayer le dije, es que esos son premisas. La premisa es que nos queremos porque vivimos juntos, si no, y ella no lo entiende. Y creo que soy bastante asqueroso en ese sentido. No, pues es tu visión un poco a veces que tienes científica de la vida, ¿no? Sí, Eso sí. creo que una vez te leí que estabas en una época muy obsesionado con Kurt Gödel. Pero tengo un libro que es demasiado grande y no me vale para irme de viaje con él. Paso mucho tiempo en hoteles y eso. Pero estoy obsesionadísimo con él. No quiero volverme igual de loco con él. Sabes que él murió porque... Sí, porque estaba obsesionado con que le estaban envenenando. Eso es, sí. Y su mujer enferma y entonces no vuelve a comer. Sí, eso es. Y no vuelve a comer, su mujer no está hospitalizada, no le puede y entonces muere. Pero estoy súper obsesionado con él. Además, esa figura que Einstein decía que él seguía allí para dar el paseo con Gödel después de clase y acompañarle a casa y hablar con él, y que no ha pasado tan a la historia a primer plano, ¿no? Como otros, pero que mete un puñetazo encima de la mesa y dices que sí, es que la premisa de las matemáticas es que es indemostrable. Sí. No se puede refutar, ¿sabes? Y tú lo preguntas ahora a cualquier científico y te dice, no, la matemática está cerrada, está demostrada. No. Gödel dijo que no era posible, ¿sabes? Entonces me flipa ese personaje en el que no es tan conocido como otros y sobre todo ese punto de locura. Y que lo era un genio. Y que era la prueba ontológica de que Dios existe, él, ¿no? De que dice que no demuestra a Dios... sino que dentro de un sistema lógico que lo construye, sí. ¿no? Incluso de que dice que me hace mucha gracia lo de que es la existencia de un ser perfecto es una consecuencia formal. Y entonces, por eso me ha recordado lo que dices tú, lo de, que quieres a tu mujer es una consecuencia formal. Claro, sobre eso... Te lo estoy demostrando... Claro. Sobre eso hemos basado todo lo demás. Sin eso no existiría. Entonces, eso tiene que existir. Punto. No hay discusión. No. Pero bueno, oye, ya... Yo qué sé. Eso sí que me gustaría cambiarlo, pero creo que no sé si puedo cambiarlo. Bueno. Ya, pero creo que también, ¿no? A mí también me ocurre, que yo creo que comprimo a veces un poco mis sentimientos. Exactamente igual que yo. Luego, cuando estoy enfadado sí que lo demuestro, que es otra de las cosas, ¿no? Sí. Es si no vas a demostrar lo bueno, no demuestres lo malo, cállate las dos, pero no soy capaz, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Alguien que trabaja en el mundo también de los vinos y que todo está pendiendo de un hilo a veces. A mí en el vino no me da miedo nada. No, estamos ahora en vendimia y me lo preguntaron hace poco en otro sitio y dije que a mí el mayor miedo de vendimia es que le pase algo a alguien del equipo. Todo lo demás está controlado. O sea, todas las decisiones técnicas están controladas y si me equivoco tienen solución y si no ya las haremos mejor el próximo año. No me da miedo. Me da miedo cosas de vida y de familia, ¿no? Yo tengo 3 niños. Todo el mundo dice, me da miedo que a mis hijos les pase algo. Me da miedo que a mis hijos les pase algo. Pero el otro día estaba pensando, me da miedo, o sea, que les pase algo puede pasar, ¿no? Y, joder, no sé cómo lo llevaría. Pero me da miedo, y esto no sé cómo afrontarlo conmigo mismo. Me da miedo que uno de mis hijos acabe siendo mala persona. Ya. ¿Sabes? No sé cómo, ¿sabes? A veces lo pienso, ¿cómo son los padres pero malos de maldad, de pura maldad, ¿no? Al final tienen unos padres y los padres quieren a esos niños. ¿Cómo es ese proceso mental en el que un padre dice que mi hijo es malvado? No. Eso es lo que más miedo me da ahora mismo. No sé por qué. No sé de dónde me ha surgido, pero... No, y yo muchas veces, creo que alguna vez lo he comentado aquí, que a veces, ¿cómo decirte? Que la gente tiene miedo a que a su hijo le hagan bullying, pero no tiene miedo a que sea el bully. Porque creo que a veces ni lo contemplan. Eso que parece que es algo que va a veces un poco... Yo prefiero que le hagan a que lo haga. No sé también la mente y todos los sesgos que tenemos cómo lo afrontaríamos, claro. ¿No? Igual lo negamos que sean los nuestros y cosas así, pero... Sí. ¿Un escritor favorito que tengas en general o de gastronomía y vino? Que también, de gastronomía y vino no tengo. Leo mucho. No sé si están escribiendo muchos para mí.
los mejores libros de vino que he leído últimamente no son de vino, son de otras cosas que yo traslado al vino. Por ejemplo, el de Clara, el de Formaje, me encantó. Es de Leche, Fermento, Vida. Me parece que es el mejor libro de vinos que se ha escrito nunca, aunque no hable de vinos, pero habla del sector primario, del producto, de la tradición, de la historia, del elaborador. Me parece... leído en clave vino es maravilloso. Y no lo sé, tuve una época que me flipaba Cioran, tengo todo lo de Cioran. Otra época me flipaba Agustín García Calvo, todo lo de Agustín García Calvo. Y ahora creo que soy más promiscuo, voy saltando de uno en otro. Bueno, te leíste que lo comentamos por redes, lo comentamos que te haya gustado mucho Mártir. Me ha encantado. Sí, es un libro tiene sus muy cosas, original. Sí. Como todo, pero también lo leí en clave vino y en clave... Él quiere crear algo antes de dejar este mundo para que le dé sentido, y creo que todos necesitamos crear algo. Da igual el trabajo en el que haga. Yo tengo un trabajo que creas, ¿no? Y tú también creas. Hay gente que tiene trabajos de otra índole, pero se buscan sus aficiones o sus... no sé. O tienen un oficio. Pero creo que todos tenemos que tener un oficio. Un oficio y un sentido. Y el libro Mártir, que busca un sentido a todo esto, yo creo que es la pregunta que hay detrás de todo. ¿Para qué estamos aquí? Y creo que no tiene respuesta, pero hay que preguntársela. Hay un momento en ese libro que me apunté, te lo voy a decir un segundo, que me gustó mucho, una reflexión que entiendo que también se pueda llevar al mundo del vino, que dice que digamos, pierde unos terrenos y un árbol pistachero. Y dice, los pistachos no importan, pero nos deben 50 años de sol, los 50 años de agua que había dentro de ese árbol. 50 años de sol y agua, ese es el precio. Entonces tiene algo que ver también con el tema del vino, ¿no? Que no solamente es el vino, ¿no? Sino es lo que... Ya, es que no solamente es el vino, sino es la viña. Es que lo importante del mundo del vino es la viña, ¿no? Y las mejores viñas son viñas que alguien nos ha legado y que nosotros legaremos, ¿no? Y entonces nosotros estamos haciendo vino en Rioja nosotros hacemos vino con viñas de 80, de 90 años, de 100 años. Y eso es todo eso es todo el respeto que tenemos que tener al producto, ¿sabes? Alguien legó eso, ¿no? Y por eso es una de las cosas que es tan maravilloso el mundo del vino, cuando te adentras en ello, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿en qué sitios te ha parecido muy raro, como el ejemplo que has puesto de Madeira, pero en qué sitios te parece increíble que saquen vino? O sea, que te parece una locura que digas... Lo de Madeira es una locura. Yo creo que todo tiene una locura, ¿no? Tú vas al Marco de Jerez, a las viñas históricas, que ese suelo tan calizo, donde no crece otra cosa, es increíble. Los sitios más áridos de Castilla, donde no se podía plantar otra cosa, ahí sobreviven las viñas y es un mejor sitio. Las terrazas del Douro, las terrazas de Ribera Sacra, las paredes de Mosel. Yo creo que al final las grandes zonas vitícolas históricas eran zonas al límite del cultivo de la vid, pero al límite del cultivo de otras cosas. Entonces al final, claro, eso es lo que cuando alguien hace enoturismo de viña es donde alucinan, ¿no? Porque al final yo creo que la gente no es consciente de dónde se producen las cosas, pero no es consciente de cómo se produce el vino de calidad, el vino fino. Pues dice, ¿no? Eso justo, en Ribera Sacra es que es como un milagro que saquen vino de ahí. O también dicen, tiene fama también que es un sitio complicado, ¿no? O que es un poco el Priorat también, ¿no? Sí, el Priorat ahora mismo es un horno con el cambio climático. Y así estuvo el Priorat hasta finales de los 80, principios de los 90. Había un par de cooperativas, no sé si 2 o 1, y estaba la gente abandonando los cultivos. Hasta que llegó una nueva generación, ¿no? Con Álvaro Palacios y Dafne y toda esta gente, y René Barbier y toda esta gente que lo ve como un sitio de calidad, pero sí. Y todas estas zonas históricas las han mantenido abuelos y abuelas que no sacaban mucho rédito económico de ello. Todas las viñas viejas de Ribera del Duero, de Galicia, del Priorato, todo eso ha sido, de Gredos, todo eso ha sido mantenido a base de gente que era como su patrimonio, que eso también hay que tenerlo, eso hay que vivirlo también, ¿no? De un abuelo que va con 70 años todavía a vendimiar porque dice que eso es su viña, la viña de su abuelo, de su padre, la viña de su abuelo, y hay que mantenerla. Y no está buscando un rédito, está manteniendo algo que es patrimonial y es suyo, ¿sabes? Y que lo viven como tal. Además creo que por tu trabajo, ¿no? Estás en un sitio
como intermedio, ¿no? Entre familias y como independiente, ¿no? Sí, sí. Bueno, nuestra empresa es un poco rara en ese sentido. Península es una empresa de gestión financiera, técnica y comercial de activos de otra gente, de familias. Y trabajamos con 2 familias, que son la familia Cantarero y la familia Izaguirre, que tienen 2 bodegas, una cada uno. Y Península lo que hace es aunar 2 mundos organizativos, ¿no? La empresa familiar en el vino es tradicionalmente la más habitual porque el vino tiene retornos muy lentos. Si quieres hacer dinero y tienes ahorros, no te metas en el vino, métete en otra cosa, en un fondo indexado o en bitcoins o lo que sea. En el vino no lo vas a recibir a corto plazo. Pero las familias tienen esa visión patrimonial a largo plazo, generacional, ¿no? Que les da igual. Mira, esto va a ser para mis hijos para sus hijos, ¿no? Y esa visión el vino la necesita por el tipo de negocio que es. Y por otro lado, las empresas participadas, digámoslo así, de accionistas, lo que quieren es una profesionalización de la gestión, pero retornos, cosa que en el vino es difícil. Nosotros lo que hacemos es gestionar de manera profesional activos familiares. Mantenemos la visión a largo plazo generacional, patrimonial de las familias, pero lo que hacemos es que allí no hay primos, hermanos, hijas dirigiendo, sino que hay profesionales dirigiendo el tema. Aunamos esas cosas. No es tan divertido como Falcon Crest, pero no hay esos dramas. Es increíble lo de Falcon. Sí. Tengo que echar una relectura, una revisión a Falcon Crest, a ver cómo era, ¿no? Porque yo no me acuerdo casi de nada, pero... Me acuerdo del principio, de los viñedos y demás, pero sí, no. Sí. Un placer culpable gastronómico que tengas. Aquí hemos venido a humillarnos. Algo que digas... No es algo que... Ostras, yo... Bueno. Yo soy siempre, ¿no? Cuando un adicto dice que es adicto toda la vida, pero yo soy un adicto al colacao, aunque no lo consuma ya. Me parece, y los tigretones, tío, me parece el culmen de las reposterías, el tigretón, esa es una cosa increíble. Pero el colacao, y que, claro, cuando ahora desayuno muchas veces en hotel y demás, tengo que dar una imagen y pido un café, pero yo me pedía un colacao tranquilo. Te apretabas un colacao y aquí el enólogo dice, ¿me puedes poner con leche caliente, por favor? Sí. Sí, el colacao. Sí. Más que colacao que un Nesquik eres. Sí. No hay discusión posible. No. Y el tigretón, me acuerdo ahora que no había un bar por ahí que se hizo famoso. En Valladolid. En Valladolid, eso te iba a decir. El Tigre ¿no? Tostón al lado de la Plaza Mayor, sí. No recuerdo cómo se llama ahora mismo, sí. Nunca probé ese invento. No iba mucho por allí yo. No, tú eres un purista, tú quieres Eso ir es. a la receta original, absolutamente prefabricada y química. Sí. Eso es. Sí. Un sabor o un ingrediente con el que no puedas, que se te resista, que digas, esto no es para mí, me lo he intentado, me rindo. Yo no creo que no hay. Quitando cosas muy raras, rollo alguna cosa de estas arenques fermentados de los nórdicos y cosas así. Esto que abren ahora y que la gente les dan arcadas. Quitando cosas así. De pequeño alguna cosilla, pero creo que esas las he resuelto en mi vida, ¿no? Las coliflores, brócolis, cosas así, ahora me encantan. Creo que no tengo nada. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada que si voy a un menú de degustación digan qué es lo que no tomen. Tomo todo. Y por ejemplo, hablando de esto, tú que vas a comer mucho por ahí, que te he escuchado además, ¿cuál ha sido un último descubrimiento que te haya encantado, que te haya parecido muy interesante? Voy mucho, pero me flipó. No sé, también todo tiene que ver con la situación, el momento, el ambiente, ¿no? Pero fui con mis compañeras de trabajo a Marcea, me pusieron ahí en la barra, dentro de la barra, en un sitio que tienen como dentro de la barra, estaba el cocinero, estaba el dueño de Marcea, me gustó la música, además el de Marcea le gusta el baloncesto, estuvimos, ¿sabes? Fue todo, me encantó la comida, me encantó el momento. Y que es uno de los sitios de Madrid donde quiero volver. Pues no he ido y fíjate, si le gusta el baloncesto también y viene con tu... Además él es amigo de nuestro antiguo entrenador del Palencia, de Luis Gil, y estuvimos hablando un poquillo de eso. Actual segundo entrenador del Real Madrid. ¿Se te ha olvidado este detalle? No, por lo que sea, ¿se te ha olvidado este...?
Es que el imperio siempre está ahí detrás. La sombra del imperio siempre está contra los pequeños. Y es que no puedes. Voy a poner el sonido de Star Wars, de Darth Vader, la marcha imperial. Pero ahora me siento mal conmigo mismo, porque ahora veo el Madrid y joder, quiero que gane, tío. O sea, le veo a Luis ahí en la banda y quiero que gane el Madrid. Y no sé cómo afrontar eso en mi vida. ¿Sabes? Estoy teniendo como una sensación muy rara. No lo sé. Le veo esta noche, así que estaré al otro lado animándole, diciéndole que está contigo. ¿Un sabor o algo así que te lleva a tu infancia? ¿Un plato? En mi casa del pueblo, que creo que todos los que tenemos pueblo estamos marcados por la casa del pueblo de los abuelos, se compraba todavía leche en la vaquería del pueblo y se hervía la leche. Esa leche, la nata que en ese momento quitaba y ahora me encantaría comérmela. Y el olor de la leche hirviendo todas las mañanas, eso me parece... El olor de la leche hirviendo, bueno. ¿Y a qué dirías que sonaba tu casa? O sea, o de pequeño o incluso tu adolescente. ¿Qué música había de fondo? ¿O qué sonaba el radio? En mi casa no sonaba. Mis padres no ponían música. ¿No? Y no conducían, entonces no tengo tampoco... ¿sabes? Claro, sí. No tengo ese recuerdo que tienes tú ahí en el libro que hablabas, no. Sí. Pero igual es un capítulo que lo estoy cambiando un poco, pero hablabas de alguna canción en el coche con tu madre y la salida del cole y tal. Yo no lo tengo, tío. No lo tengo. Ya. No. Ya ha sonado yo decidiendo qué poner en mi habitación, ¿no? Eso ¿Y qué sonaba en tu habitación? Sonaban los suaves, porque creo que en calimochero tenía que... ¿no? En mi pueblo, el vino, el calimocho y los suaves. No hay otra cosa. Bueno, el otro día estaba escuchando a Rulo, que va a venir aquí al podcast de La Fuga y ahora de Rulo y la Contrabanda, y hablaba de cómo a él le quiso ser músico por los suaves. Sí. Yo tengo el recuerdo perfectamente de estar en Santander, un camarero que me caía bien, en una conversación en la mesa al lado, diciendo Los Suaves es el mejor grupo. Y yo esa semana me compré el disco porque Guti, que se llamaba este tipo, me había hablado muy bien de Los Suaves. Y yo me lo compré, el disco un disco de Los Suaves, y luego los he escuchado mucho, al bueno de Yossi, con el disco. Me encanta ese disco que sacaron de Víspera de Todos los Santos, con palabras para Julia y todo eso, me encanta. Yo lo dejé justo ahí, porque cambió un poco entre relevo generacional. Cambió entre el rock y el heavy más guitarrero, que no me gustaba mucho, por un guitarrista que entró, por Alberto Cereijo. Ahí lo dejé. Yo sigo escuchando lo anterior porque es lo mío. Pero es que los de Los Suaves hemos sido muy pesados. Al que le gustaban Los Suaves era muy pesado. Y yo iba con una camiseta de Legato que ponía Ourense, tío. Y ahora lo pienso y digo, no he estado en la vida en Ourense, tío. ¿Sabes? y es la camiseta que más me ponía. No he estado, tendré que ir. ¿Sabes? Años llevándolo de Ourense y no está en mi vida. Sí, no está en mi vida, Julio. No. Pero no, y los directos eran muy buenos. Muy buenos. Eran, sí. Y fíjate, además, yo me acuerdo de la época en la que todavía se vendían discos, pero que ya iba y de repente estaba en el top Los Suaves. O sea, que era un público muy fiel, muy leal. Sí. Muy leal. Lo que siempre te llevas al hacer la compra en tu carrito, ¿qué te llevas? En mi carrito siempre hay leche. No hay otra cosa. No somos muy de... Además paso mucho tiempo fuera de casa. Y durante la semana la familia come con sus abuelos y demás, entonces leche y alguna cosa así. No más. Además compro en distintos sitios. ¿No tienes ningún caprichito? No, compro en distintos sitios. Compro mi carnicero, mi frutero y luego el carrizo de la compra. Mostaza siempre tiene que haber. Siempre mostaza de Dijon. ¿Cuál es tu favorita? Compro el de la Dijon y compro... La ahumada de estos que se han especializado en hacer cosas ahumadas. Smokehouse. Sí. Fíjate, todo lo ahumado es que tiene... Aquí hablan de vinos ahumados en este libro y que también habla de que el humo está como, ¿no? El Echevarri y tal, que el humo está como muy... Y lo de Smokehouse hacen un pastrami, hacen gilas ahumadas, que está muy buena, una mantequilla muy buena. Es que yo creo que hay algo ahí en nuestra conciencia evolutiva, ¿sabes? Del fuego y el ahumado. Sí, total. ¿Cómo se llama? ¿Smokehouse? Bueno, pero son estos, los del pastrami, los de todo esto. Se llama... sí.
Sí, y hace cosas muy ricas, ¿eh? Me gusta. Había un nicho ahí, lo han hecho muy bien. ¿Y vinos ahumados a ti te gustan o no? ¿O no es tu rollo? No. A mí los olores ahumados, rollo de las maderas y cosas así, no me van mucho. No. Ojalá, esto también se han puesto de moda un poco vino volcánico. ¿Es tu rollo o no? Es mi rollo. Yo tengo un par de amigos productores allí, Jonathan, el de Suertes del Marqués, que posiblemente salga. Sí, sale aquí Sí. y le he escuchado Sí. y le pone por las nubes. Sí, muy bien. Yo creo que es de los mejores vinos de España ahora mismo. Y luego Loreto Pancorbo, mi amiga, también hace vino allí. Son un poco distintos en estilo, pero muy buenos los dos. Me gusta mucho. Yo creo que es de lo mejor que se hace ahora mismo. ¿Un lugar favorito para tomarte un vino que tengas? ¿Un sitio que te guste, que te haga feliz? La casa de algún amigo, mi casa. En el bar del pueblo no tomo vinos. Y sitios por ahí de vinos, yo qué sé, La Fisna me parece increíble. Es el sitio de vinos que más me gusta de Madrid. Sí. Un elemento en tu cocina que se haya hecho indispensable. Algo que tengas de... El vino mientras cocino, la botella abierta mientras cocino, que es uno de los momentos que más me gusta beber vino. Y luego yo soy muy español. Todo empieza con algo de ajo, cebolla y un picado de ajo, cebolla y algo así. Y luego ya veremos a dónde acaba. Pero con ajo y cebolla. Todo puede empezar así, ¿eh? Si lo piensas, todo es el puede origen empezar. de la humanidad. Es el origen de cualquier cocina mediterránea, ¿no? Luego ya veremos dónde nos deriva, sea una sopa o una pasta, pero eso. Y por ejemplo, ¿de qué plato te gusta especialmente con el tema del vino? O sea, o qué... Me parece que las combinaciones sencillas, me parece que las sencillo es lo más, lo que lleva a la cumbre del placer, ¿no? Huevos fritos con champán, tortilla de patata con champán, algo así. La grasa del huevo con la acidez del champán me parece que es insuperable. Una bodega por la que tengas curiosidad conocer, visitar, aunque a lo mejor no te interesa el vino, sino que por lo que han hecho. Tengo mucho interés en visitar el Piamonte en general y recorrer, no he estado, y recorrer el Piamonte. La historia del Piamonte es fascinante porque es algo que ahora está súper de moda, precios subiendo por las nubes y demás, pero hubo una época en la que no se lo bebían ni ellos, ¿no? Y el Piamonte. Los vinos de Nebbiolo eran lo que no se bebían y aún así se mantuvieron en sus 13 porque era su identidad y ahora son cotizadísimos. Pero tuvo una evolución ahí curiosa porque el vino con el que se brinda la unificación italiana evidentemente tiene que ser del norte, no iba a ser de Nápoles, iba a ser piamontés, turinés. Es un Barolo. Luego se deja de consumir en Italia, pasan una crisis, luego empiezan a hacer Los del vino nos peleamos mucho ideológicamente, ¿no? Los modernistas contra los tradicionalistas, unos a usar más barrica nueva, los otros a seguir con sus botti viejos. Sí. Y me gustaría visitar la zona y entender qué pasó en ese hilo histórico. No una bodega, sino la zona. Tiene un libro que me encanta, Pavese, sobre el Piamonte, te voy a regalar. Me gustó muchísimo ese libro. ¿Un lugar extranjero, aparte también de Piamonte, al que irías solo para comer o conocer o beber? Un lugar extranjero para comer, beber, tiene que ser o Italia, Grecia. Mira, podría ser Grecia. Tengo una amiga que tiene una bodega en Samos, tengo un amigo que tiene una bodega en Santorini. Creo que podría ser un buen sitio. No suena mal, ¿no? A priori. Sí, yo fíjate, probé un vino en una isla que se llama la isla Vis, que estuvo muchos años cerrada, una isla pequeña, porque luego ahí solo hacían pruebas militares, o sea, como iba ahí el ejército a entrenar y cosas así. Y luego abrieron y hacen un vino, como que pega el viento de una manera y hacen un vino muy particular y me encantó. Y tengo ese un poco el recuerdo de tomar esa botella en un sitio y que creo que nunca se verá en mi cabeza, nunca estará nada a la altura de eso, de ese día y de esa... cómo me lo contaron, porque hay mucho de eso. A mí... Claro, porque todo es situacional y todo es la situación, el momento y todo lo que trasciende del puro líquido. Y la historia que hay detrás, si es verdadera y es auténtica, pues es lo que
lo que eleva al vino sobre su propio líquido, ¿sabes? Y al final todos estamos hechos de historias. Todos nos encantan escuchar. El ser humano está hecho de historias. Nos encanta escuchar historias y contar historias. Y al final, más que beber vino. Yo tengo aquí la suerte pues, de hablar con personas que admiro, como vosotros, que me interesan, que me parecen que siempre he tenido curiosidad por hablar y conocer. ¿A ti con quién te habría gustado tomarte una copa de vino, compartir una botella y por qué es Kurt Gödel? Pues claro, eso te iba a decir. Además de Kurt Gödel, no sé si Kurt Gödel tenía buena conversación para tomar una copa. Claro, hay que estar a su altura. Y tomarte una copa con alguien que está convencido que le están envenenando, eso, pues tiene que ser un poco incómodo. Sí. ¿Cómo le sirves? A mí me hubiese gustado tomar una copa de algún vino que hubiese hecho yo con mi abuelo y con mi abuela, que no murieron mucho antes de que yo me dedicase a esto. Me hubiese gustado. Y quitando Kurt Gödel, no sé. No. Quitando a mis abuelos y Kurt Gödel, no encuentro otro. ¿Un lema, por ejemplo, que te guste repetir o un consejo que tengas presente en...? Yo soy de ni Dios, ni... ¿Se puede decir aquí? Ni Dios, ni patria, ni rey. Pues eso es. Ni Dios, ni patria, ni ley era mi lema de antes. Y ahora soy director técnico de un sitio, tengo que cuidar un equipo, tengo que... a veces usar mi autoridad, ¿sabes? Navegando contradicciones, ¿no? Navegando contradicciones, sí. ¿Y qué es, por ejemplo, algo que te guste cuando estás compartiendo una botella de vino o estás haciendo algo de vino, qué te gusta decirle a la gente del vino? ¿O cómo... Yo creo que de los vinos lo que hay que hacer, y a mí me parece que es un error a veces pues yo voy a catas y me explican un vino y la gente tiende a explicar cómo se ha hecho siempre, cómo se ha hecho, cómo lo he hecho. Mira, esto lo he hecho así, lo he fermentado y lo he metido en barrica y me aburre muchísimo entender. No quiero saber cómo se ha hecho, quiero saber cuál es el sentido del vino, por qué has hecho ese vino, de dónde viene, por qué es así, no es de otra manera. Y a mí me gusta explicar qué significan los vinos y qué son y por qué son así, ¿no? Y si son algo que he hecho yo, ¿por qué interpretamos, y lo digo en plural porque somos un equipo, por qué interpretamos una zona, una viña de esa manera? ¿Cuál es nuestra aproximación a ello? En lugar de explicar que si tiene 40% de barrica nueva de roble francés de 225 litros, que es un rollo, ¿no? Sí. No, y fíjate, y también es culpa pues, de los que vamos de vez en cuando a una bodega, que yo cuando voy con alguien siempre me hace gracia escuchar preguntas que yo jamás haría, pero ¿cuántos litros se producen al mes? ¿Cuánto vino cabe aquí en esta...? Ah, sí, eso, lo de los recipientes de fermentación y cuánto cabe, me lo preguntan un montón, ¿sabes? ¿Pero esto de cuánto es? Sí, que es una mentalidad que quizá yo no tenga, que quizá es de gente más de números o que les fascina. Pero ¿y cuánto pesa esto? ¿Y cuántas que luego no tienes referencia, no sabes si es mucho o es poco, ¿no? O sea, sin un contexto y sin alguna comparativa, los números no significan nada por sí mismos. Pero que siempre me llama mucho atención la gente cuando pregunta, pero aquí... ¿Cuántas botellas salen de aquí? Sí. Pues Tao, me encanta charlar contigo. Muchísimas gracias por pasarte. Ahora creo que vamos a tomar algo por ahí, a probar algo. Y que os deseo muchos éxitos en Península Vinicultores con lo nuevo que estáis haciendo, que estáis preparando, y que salga todo lo mejor posible. Esperemos que sí. Muchas gracias. Oye, una pasada estar aquí.